Bienvenido a Betel, Casa de Dios, nuestra casa. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Foro Abierto. Esta es una transmisión que estamos haciendo, el equipo de multimedia y los jóvenes con propósito, o J Pro. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca del perdón. Así que, si tú conoces a alguien que tiene dudas acerca de ese tema, o tú eres uno de ellos, te animamos a que te tomes el tiempo y estés con nosotros en este espacio donde vamos a hablar sobre este tema, donde vamos a responder preguntas. Así que si tienes alguna duda, por favor, escríbenos ahí en la transmisión en vivo y ayúdanos a que podamos compartirlo también con más personas. Estoy aquí con la maravillosa Rita Díaz, mi nombre es Gamaliel Castillo. Bienvenidos a Foro Abierto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rita Díaz. Y pues nos da mucho gusto a los que ya se están conectando con nosotros. Esperamos que este sea un tema de mucha bendición para ustedes. La verdad es que normalmente se hablan muchas cosas del perdón, hay muchos mitos, incluso hay teorías, pero en esta noche queremos resolver muchas dudas, queremos compartir con ustedes cosas de las que nosotros hemos aprendido y les queremos pedir que por favor, si ustedes ya están conectados, nos ayuden a compartir para que más personas puedan ver esto y también disfrutar y aprender de esto que todos necesitamos, porque es algo que en algún momento de nuestra vida lo vamos a tener que aplicar. Entonces, por favor, ayúdenos compartiendo. Tenemos varias páginas por las que ustedes pueden ver esta transmisión en vivo. La primera, pues, es la de J más Pro. Es una J, un signo de más y Pro. La pueden encontrar así en Facebook, también a través de nuestra página oficial de Betel San Luis Potosí. También, ya les comento, tenemos una cuenta de YouTube. Cuando quieran ver o buscar algún video para pues alimentarse también, pueden buscar ahí en la página de YouTube. También tenemos una página de Gama y Rita, también nosotros compartimos casi todas las semanas compartimos reflexiones, videos. Entonces, si ustedes quieren también en algún momento de su vida o en un día que quieran saber algo más de un tema, pues pueden buscar también en Gama y Rita, en Instagram, en YouTube también tenemos. Entonces ayúdanos compartiendo por favor esta transmisión y no te salgas de aquí. Si tienes alguna duda, algún comentario que quisieras hacer respecto del tema del perdón, con completa libertad lo puedas hacer y nosotros vamos a ir trabajando en contestar tus preguntas. Entonces les animamos por favor también a los que ya están aquí que si nos pueden ayudar a compartir esta transmisión para que más personas puedan llegar a este video. Exactamente, yo estoy haciéndolo ya, estoy compartiendo para que más personas puedan pues enterarse acerca de este tema del que estamos hablando. Así que si ya estás con nosotros, te animamos, por favor, ayúdanos a compartir. Esto nos va a permitir que más personas puedan escuchar y aprender acerca de este fantástico tema. Así que ayúdanos, por favor, a compartir desde tus cuentas, desde tus redes, para que podamos tener un mayor alcance y más personas puedan escuchar este tema tan importante. Si tú has tenido alguna duda acerca de el tema del perdón, si tienes alguna pregunta, si simplemente piensas que es algo imposible para ti, yo creo que todos hemos vivido momentos difíciles en nuestra vida, situaciones complicadas que a veces nos llevan a dudar pues al respecto de este tema, ¿no? No es que no sepamos quizá lo que es el perdón, sino que muchas veces decimos, yo no puedo perdonar, me cuesta trabajo perdonar, estoy batallando, alguien te dice, necesitas hacerlo y tú dices, olvídalo. Alguien no se merece mi perdón, ¿no? ¿Sí? O yo he escuchado la expresión, ¿sabes qué? Ya me cansé de perdonar, ya no quiero, ya no lo aguanto, ya no la aguanto. O, por ejemplo, si perdono, ¿tengo que seguir hablando de esa persona? No puedo simplemente perdonar y ya alejarme totalmente. Hay muchas dudas al respecto. Hay gente que ha dicho, me dañaron tanto, ¿por qué tengo que perdonarlos? Eso a mí no merece mi perdón. Hasta la tumba, incluso de personas que dicen, hasta la tumba me llevo. Claro. No decido perdonar. El asunto del perdón es un tema tan importante y que de verdad tiene que ver con todos nosotros, porque todos en algún momento hemos pasado, como decía, momentos difíciles, circunstancias que nos han marcado, y cuando nos dicen que perdonar nos conviene, que es bueno para nosotros, es como, olvídalo, ¿no? Es difícil entender que el perdón puede ser un aliciente para nuestras vidas, que en realidad nos conviene a nosotros soltar el perdón. Y bueno, de eso queremos hablar.
El tema es muy amplio, así que si tú tienes alguna duda, te invitamos a que puedas, por favor, escribirnos ahí en la página de Facebook. Algunas preguntas que yo tengo aquí, de manera rápida, acerca del perdón. Primero, ¿por qué tengo que perdonar? Era parte de lo que decíamos, ¿no? ¿O es realmente necesario tener que perdonar? ¿En qué me beneficia? Si me hicieron daño, aún así debo perdonar. Y si la otra persona, como decíamos, no se merece mi perdón, ¿o por qué siento que no puedo perdonar? Hay muchos aspectos que tocar al respecto del perdón, así que bienvenidos a Foro Abierto. Este es el tema, el perdón. Muy bien. Bueno, si ven que le digo corazón es porque es mi esposa, así que me cuesta trabajo decirle Rita, voy a decirle corazón, ¿de acuerdo? Así que corazón, ¿nos puedes platicar alguna experiencia? Entiendo que has dado consejería por bastantes años ya en Hermosillo, aquí en San Luis Potosí, en centros de ayuda, de atención para la mujer. Has visto situaciones de violencia intrafamiliar bastante fuertes, situaciones con niños, violaciones, cosas muy difíciles a lo largo de tu experiencia. ¿Puedes contarnos alguna situación, a lo mejor que tenga que ver con este tema del perdón, por favor? Sí, en realidad es un tema que yo a veces digo es tan importante y a veces tan complicado, porque cuando yo les hablo que lo primero que tenemos que trabajar es el perdón, la gente a veces pone como que una barrera de decir no, porque ya están prejuiciados pensando que el beneficio no es para ellos. Entonces, sí, me tocó trabajar muchísimas veces con mujeres, sobre todo que pasaron casos de violencia muy fuertes, en donde pues ya su vida corría mucho peligro. Mujeres violentadas, golpes, en partes donde ya el agresor está mostrando que en poco tiempo puede llegar a quitarle la vida. Entonces son personas muy lastimadas de muchos años, dependientes incluso de la relación, que por eso es tan difícil para ellas soltar a la persona e incluso también soltar el perdón. Conozco un caso que es una señora joven que durante toda su vida pues ella no tuvo quien la guiara, no tuvo quien le dijera, ¿sabes qué? Mira, las cosas son así, debes de darte a respetar, porque pues también tuvo una infancia difícil, tuvo una familia disfuncional, en su hogar también se vivieron cosas de violencia, que en realidad el perdón tiene que ver mucho con repetir historias, ¿no? Si mi papá hizo algo, normalmente mi pareja también me va a afectar en cosas así. Entonces no solo es perdonar al primer o a la persona actual con la que me está lastimando, sino también a las personas hacia atrás, porque el perdón tiene que ver con todas las personas desde nuestra infancia que nos han herido. Wow. Entonces esta persona tenía un antecedente muy difícil en el caso de sus papás, entonces ella empieza a repetir la historia y hasta muchísimos años después ella se da cuenta que no le conviene esta relación, batalla para alejarse de esa persona, porque pues depende mucho de él y también su historial de personas que la han lastimado es muy, muy largo. Entonces, yo creo lo vamos a ir platicando con el tiempo, cómo fui trabajando con ella para que ella fuera pues cediendo en algunas cosas que tienen que ver con el tema del perdón. Wow, o sea, que el perdón no es un asunto de no me devolvió el cambio, ¿no? Y me da coraje ya. O sea, el perdón es trascendente a toda la vida. O sea, las personas vivimos muchas circunstancias y como lo que estabas diciendo, se trata de todo tu pasado, se trata de tu presente y en muchas ocasiones de tener fe para poder perdonar incluso cuestiones futuras, ¿no? Es muy interesante. Si me permites, quiero dar algunas definiciones acerca del perdón para las personas que nos están escuchando. Tengo 3 definiciones. La primera, el perdón es olvidar. Fíjate qué interesante, olvidar la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros, y no guardarle rencor ni castigarla, o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra tiene con ella. Olvidar. Qué difícil es olvidar. Fíjate que es bien interesante esta definición que estás diciendo respecto de olvidar, porque si una persona llega y me pregunta, oye Rita, ¿cómo le hiciste para perdonar a esta persona? Obviamente yo me acuerdo de lo que me hicieron, o sea, no lo olvido, pero el olvido tiene que ver con algo más profundo, no es en cuanto a la memoria, sino en cuanto al corazón.
cómo mi corazón olvida esa herida. Entonces, es algo muy bonito y también ahorita lo vamos a ir platicando. Pero ahorita que decías, hay una frase que yo creo todos hemos escuchado que dice, yo perdono, pero no olvido. Sí, entonces esa es una manera de justificarnos, de decir, ¿sabes qué? Mira, ya, ahí muero, o sea, ya no te acerques, ya no nos hablamos, ya, te perdono. Pero cuando me hagas otra, me voy a acordar. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, en realidad, eso no es perdonar. Eso es simplemente decir, ¿sabes qué? Ya déjalo. Y tratar de hacer más sencillas las cosas, pero en realidad lo que estamos haciendo es complicarlas más. Wow. Mira, otra definición que tengo aquí es librar a una persona de un castigo o una obligación. Al perdonar se expresa la indulgencia, tolerancia o comprensión ante el error ajeno. Liberar a una persona, perdón, de un castigo o una obligación. Eso también, a veces tenemos esa idea que nosotros cuando perdonamos decimos, ya, voy a dejar a esa persona en libertad, ¿no? Pero en realidad no entendemos que los que estamos quedando libres de esa persona o de esa falta somos nosotros. Porque en realidad la falta de perdón se convierte en una esclavitud y decimos, no, es que lo que comentábamos ahorita, hasta la tumba y yo me voy a morir y no le voy a hablar a mi papá y no voy a perdonar a mi mamá, no voy a perdonar a X persona y hasta la tumba se va a ir conmigo. Entonces, nosotros pensamos que estamos castigando a la otra persona y a veces en mucho sentido puede que sí, si es una persona cercana que nos ama, pero en realidad a quien más estamos castigando es a nosotros. El castigo, la esclavitud es hacia nosotros. Yo cuando tengo tiempos de consejería les digo a las personas que aconsejo, la falta de perdón se vuelve como un grillete en nuestros pies que no nos deja avanzar. Entonces, bueno, yo lo ejemplifico así, es una bola grande de metal atada a los pies de los esclavos en aquel tiempo. Bueno, hace muchos años, cuando una persona era de mucho riesgo y se metía a la cárcel para evitar que se pudiera escapar, usaban una bola gigante de metal. Era muy difícil que alguien la pudiera mover, entre varios tenían que levantarla, se aseguraba en los tobillos y la persona no podía caminar. Entonces, el perdón es algo así, o la falta de perdón. Cuando no perdonamos, es como no podemos avanzar en crecimiento personal, en crecimiento en diferentes áreas, porque hay algo que nos está deteniendo. Yo he visto personas, ahora que comentas esto, que a lo mejor, no sé la expresión, si ustedes la han escuchado, pero están enojados todo el tiempo, están molestos con los demás, están molestos con la gente a su alrededor, miran hombres o no, los hombres o miran mujeres y dicen, todas son iguales. Y es como una actitud que mantienen, ¿no? Y la mantienen, no sé si tenga que ver con esto, porque a lo mejor vienen arrastrando muchas cosas, ¿no? Tú decías que la falta de perdón, es decir, el rencor, se vuelve como un peso sobre nuestras vidas, que nos va limitando para avanzar y para caminar. Y sí, yo conozco gente que llega a una reunión y llega otra persona que le cae mal y entonces dice, ahí está, ay, ahí está, y entonces ya no disfruta la reunión, ya no puede estar con la gente, ya no puede platicar a gusto porque ahí está la otra persona y se convierte en un peso. Nuestro centro de atención, esa persona se vuelve nuestro centro de atención. Cuando tenemos rencor, ¿sí? Entonces el rencor se vuelve lo más importante en nuestra vida y ya no nos permite poner, por ejemplo, a nuestra familia, a nuestros proyectos, a Dios mismo en el centro, sino el rencor se vuelve el centro de nuestra vida y nos distrae, ¿no? Y entonces dejamos de crecer y vamos hacia atrás. Fíjate qué interesante, o sea, cuando tú perdonas entonces, no es que otorgues simplemente libertad a la otra persona, sino es que te estás liberando de una carga y así puedes avanzar de una mejor manera. O sea, el perdón nos conviene, claro. No es un asunto de liberar al otro simplemente de una deuda, como decíamos, ¿no? Es que cuando tú perdonas, te estás quitando una carga de encima y estás siendo más ligero para poder vivir la vida, para hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Qué interesante. Fíjate, ¿de dónde viene la palabra perdón? Si me permiten comentarlo. El perdón proviene del latín, la palabra perdonare, y su significado es dar completamente, olvidar una falta, librar de una deuda. Se encuentra formada por los siguientes componentes léxicos. El prefijo per, que significa completamente, o total, y donare, que significa regalar. Regalar algo completamente. Eso tendría que ser lo que signifique desde manera profunda el perdón, es dar algo. Fíjate que ahorita que yo escuchaba acerca de esto, estaba leyendo la Biblia y una de las cosas que yo leía es que
Jesús decía que cuando nosotros hablemos del perdón, tenemos que perdonarnos, decía, unos a otros. Y la expresión que significa, o la expresión que usan ahí en perdonarse los unos a los otros, es una expresión que significa regalar. Perdonar es regalar inmerecidamente unos a otros. Ahorita que leía esto es griego, en ese pasaje bíblico, lo que está diciendo es que tienes que regalar inmerecidamente a otro, o sea, alguien no se lo merece, pero tú tienes que darle algo que no se merece, porque tú recibiste algo que tampoco merecías. O sea, el perdón se aterriza en la vida cristiana con Jesús. Jesús vino aquí a la tierra, vino para estar con nosotros, para sufrir, para pagar nuestras faltas, y nosotros no lo merecíamos. De hecho, de eso se trata toda la vida cristiana, ¿no? La vida cristiana se trata de recibir el amor de Dios que no merecemos. Entonces, cuando Él nos da ese amor que no merecemos, ahora nosotros tenemos que reproducir eso que Él nos ha dado a nosotros. Dar amor que el otro tampoco merece. Esto es, dar algo, vas a repetir, esto es lo que quiere decir. Vas a repetir lo que se hizo contigo. Hay una historia, no sé si recuerdan, de dos personas. Una persona llegó con el rey y le dijo, pues, mi señor, no tengo dinero para pagar. Entonces, si me permiten tantito, ahí en la computadora, por favor. Una persona tenía una deuda muy fuerte y dijo, no tengo para pagar. Entonces el rey le dijo, pues tienes que pagar. Y era una deuda una cantidad muy grande, así que llegó a un punto que el hombre lloraba y decía, no sé qué hacer. Y el rey tuvo misericordia. Es decir, el rey le dio algo que él no merecía. Dijo, está bien, te voy a perdonar la deuda. Y no le cobró, le dijo, vete, eres libre. Y el hombre, pues, obviamente se puso súper feliz, ¿no? Entonces, iba feliz, iba saliendo del lugar, y cuando iba saliendo se encuentra a una persona que le había debido dinero a él. Obviamente la cantidad no era comparable, ¿no? Lo que él debía era mucho y a él le debían poco. Y entonces él le dijo, págame lo que me debes. Y empezó a obligar a la otra persona, incluso lo estaba golpeando, le estaba diciendo, tú me debes dinero y no te voy a dejar ir hasta que me pagues lo que me debes. Imagínate, ¿no? Entonces dice esta historia que está en la Biblia, que le avisaron al rey. Y le dijeron, mira, o sea, tú lo perdonaste y él no es capaz de perdonar una deuda pequeña. Así que el rey lo mandó a buscar y le dijo, ¿por qué estás haciendo esto? Si tú recibiste un perdón inmerecido, ¿por qué no repites lo mismo? Ahora vas a estar en la cárcel hasta que me pagues el último centavo. Y es muy fuerte, pero tiene que ver mucho con nosotros mismos. Si nosotros vivimos cada día, es porque Dios nos da un regalo que no merecemos. Así que al recibir un regalo que no merecemos, la idea es que nosotros reproduzcamos lo mismo. Reproduzcamos el amor que Dios ha dado en nosotros y nosotros lo hagamos con otras personas. Eso es, de gracia recibiste, da de gracias. Si no lo merecías, entonces necesitas dar así. Pero Rita, no sé, ¿qué pasa con las personas que dicen, pues sí, lo entiendo, pero no puedo hacerlo? Se trata de querer. Porque en realidad poder todos podemos. Tú decías, Dios nos ha dado, a través de su perdón, nos ha dado la capacidad de perdonar. Todos tenemos la capacidad de perdonar, pero se nos hace complicado porque tenemos que trabajar. Y muchas veces no nos gusta trabajar. Entonces tenemos que entender que es algo que sí nos va a costar trabajo, nos va a costar lágrimas, nos va a costar dolor, incluso nos va a durar, mucho tiempo, incluso en el que tenemos que sanar. O sea, perdonar no es fácil, es un proceso. No, definitivamente perdonar no es fácil. Y a veces uno dice, bueno, ya, decidí perdonar a la persona. Pero en realidad no se trata de un día. Sí es una decisión, pero se tiene que tomar constantemente. No lo podemos hacer de la noche a la mañana, ay, ya, estoy súper bien con la persona que me ofendió, que me hizo algo. No, no se puede. Y algo que ahorita decías, que se me hace muy importante mencionarlo, es que si nosotros hemos recibido amor y perdón, eso es lo que debemos de dar. Pero debemos de ser conscientes también que si nosotros no queremos dar perdón, no queremos dar amor, así como se nos ha dado, entonces vamos a dar lo que hay en nuestro corazón. Y si en nuestro corazón hay heridas, hay rencor, hay odio, eso vamos a dar. A veces nosotros decimos, no, es que yo sería incapaz de hacer lo que me hicieron a mí. Es que yo sería incapaz de lastimar a alguien así como me lastimaron a mí.
Pero en realidad, si nosotros no decidimos perdonar, vamos a caer en el mismo error, porque eso es lo que hay. Wow. Si hay amargura en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, si hay odio, eso vamos a dar, eso vamos a transmitir, porque no estamos dejando que el amor y el perdón de Dios entre a nuestro corazón, entonces vamos a dar lo que tenemos. O sea, tú das lo que eres, ¿no? Das lo que eres, ¿no? Así es. Entonces, yo he visto, por ejemplo, padres que dicen lo que tú comentabas, ¿no? Yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, pero viven recordando tanto el pasado que no se dan cuenta en qué momento están maltratando a sus hijos, en qué momento están dañándolos, gritándoles, o incluso violentándolos como ellos lo vivieron. Y no se han dado cuenta quizá porque están centrados en el dolor que les causaron. Hablaba con un amigo hace poco y él me decía, yo hice a mi hija así, yo la formé así, me decía. Y yo decía, ¿pero cómo? Y es que él me dijo, así me enseñaron. O sea, una cultura de falta de perdón lo llevó a él a vivir y sembrar una cultura de falta de perdón también. Porque no trabajó a lo mejor en su momento en soltar esas cosas que le estaban dañando, que le estorbaban y le hicieron ser una persona a lo mejor en su momento violenta, enojada todo el tiempo, enojada con la vida. Y hoy platico con él y su manera de ver la vida es diferente, ¿no? Pero sí ha tenido que tener todo un proceso de búsqueda con Dios, de un proceso de trabajo, lo que tú decías, ¿no? Para poder soltar esas cosas que le estaban dañando y mirar a personas, porque esto es importante, mirar a la persona que te dañó y poder estrechar la mano, abrazarlo, o sea, restablecer una relación. Y esto me gusta, si me permites, hablando acerca de cuestiones bíblicas que hablan acerca del perdón. Hay un pasaje bíblico que se ocupa, sobre todo en estas fechas, que ya viene febrero, ¿no? Y es 1 Corintios. Una de las expresiones que dice aquí es, el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera. Y esa es una de las partes. El amor todo lo perdona. Y uno dice, Dios, o sea, está medio difícil eso de que el amor todo lo perdona. ¿Qué significa eso, no? Pero cuando estudiamos el griego, la expresión ahí que se traduce como amor, la expresión griega se refiere a una persona que es cobrador de impuestos, que está detrás de una mesa y que tiene sus apuntes y está, cada situación, cada cosa la está apuntando, está llevando una cuenta. Que no guarda rencor. En la parte que dice no guarda rencor, o sea, cuando dice que el amor todo lo perdona, pues, se refiere a una persona que está tomando cuentas de todo. Imagínate, llega alguien y dice, no, pues señor, tengo una deuda. Ah, sí, espérame, debes tanto, más los réditos, más los intereses, más etcétera, etcétera. Y te hace un cuentón gigante que tú dices, Dios, es demasiadísimo lo que debiera poquito, ¿no? Entonces, se refiere a eso. Cuando hay amor verdadero, no eres como una persona que está apuntando todo. ¿Sí les ha tocado? Una persona que dice, ajá, ahorita sí vienes, ¿verdad? Pero ¿te acuerdas cuando me hiciste esto? ¿Te acuerdas el otro día? ¿Te acuerdas el año pasado? Ah, ¿verdad? Pero hace 20 años, ¿qué tal? Entonces, estás sacando cuentas. Cuando tú guardas las cosas que han estado sucediendo, es como una persona que es banquero, que está todo el tiempo apuntando los detalles. Nunca vas a poder cubrir su deuda. Pero eso no es lo más trascendente. Lo más trascendente es que todo el tiempo está pensando en eso, en la deuda, en lo que te deben, en lo que te tienen que pagar, en todo lo que estás acumulando. Y te sientes superior, te sientes más fuerte, y eso te lleva a desenfocarte, que era lo que decíamos, ¿no? De lo realmente importante, del amor. Un matrimonio, por ejemplo, que está viviendo bajo esta circunstancia, que está sacando cuentas todo el tiempo de quién ha hecho más cosas, y están los dos, no va a poder estar juntos, no van a poder durar, porque eso no es amor, de acuerdo a lo que dice la Biblia. El amor se traduciría como sacrificio. Tú decías, no es fácil. Para poder perdonar, para poder dar perdón, requieres esforzarte, requieres entregar muchas veces tu orgullo y decirle al orgullo, hasta un lado, vamos a arreglar las cosas, vamos a estar bien. No es sencillo, la verdad que no es sencillo. Ahorita que lo comentabas, yo pensaba en este pasaje bíblico y decía, wow, no ir sacando cuentas, decir, ¿sabes qué? Ya, perdonamos y vamos a hablar de lo que sucede hoy. ¿Sabes qué? No guardaste los calcetines. ¡Ay! No hablemos de otro momento, hablemos de ahora. ¿Sabes qué?
me hablaste muy ásperamente. Ay, pero otras veces lo has hecho. No hablemos de otras veces, hablemos de ahora. Es el poder que tiene el perdón. Hablar de un nuevo día y de nuevas circunstancias y lo que quedó atrás, poder dejarlo atrás. Híjole, es complicado. Hay algo que tenemos nosotros como seres humanos, Ajá. y es querernos sentir que nosotros no nos equivocamos. Eso es algo que yo creo lo traemos ya en nuestra naturaleza como seres humanos, de señalar los errores de la otra persona, de decir, es que tú has hecho esto, y olvidamos que nosotros también nos equivocamos. Y una de las cosas por las que a veces no queremos perdonar es porque sentimos que esa falta la podemos tomar como una herramienta para atacar a la otra persona en el momento que tengamos la oportunidad, ¿no? Entonces, por eso es que lo que él decía, nos volvemos como banqueros de decir, cuando tenga la oportunidad le voy a reclamar lo que pasó hace 20 años. Incluso hacen muchos chistes de matrimonios que, sobre todo nos dicen más a las mujeres, que sacamos nuestra libretita, y en el año de 1990 y tanto me hiciste este día, este mes, a tal hora me hiciste esto y esto. Y ya no tiene nada que ver a lo mejor con lo que están discutiendo, pero lo que queremos hacer es que la otra persona se sienta menos y que nosotros nos sintamos como que nosotros no hemos hecho nada, ¿no? Entonces, eso es parte de uno de los errores más grandes, porque en realidad nos estamos lastimando y estamos lastimando también nuestra relación al desestimar a la otra persona. Ok, wow, qué impresionante, ¿eh? Si me permites, quiero agradecer a todas las personas que ya están conectadas y a los chicos que están aquí en el foro. ¿Cómo están? Aquí tenemos varias personas que están aquí con nosotros de los J Más Pro. Queremos agradecer también a todo el equipo de multimedia que está también ayudándonos para que todo esto sea una realidad. Quiero agradecer también a Juan Cortés, a Dey Permón, aquí tengo varias personas ahí de Rocha, gracias por comentar. Xiomara Beltrán, a Hugo César Balcázar, gracias a todos porque están conectados. Aide dice que es bueno aprender a perdonar, pues solamente así podremos vivir libres de rencores hacia los demás. Y dice que si Dios nos perdonó sin merecerlo, entonces nosotros debemos hacer lo mismo con el prójimo. Xiomara Beltrán dice, lo mejor de perdonar es que puedes tener paz en tu corazón. Está fantástico. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario que hacer, es un buen momento, pueden hacerlo. Así que también si hay alguien aquí en el foro que tenga alguna pregunta, alguna aportación, con toda confianza, por ahí tenemos un micrófono. Si me ayudan los que están listos para el micrófono, si tienen alguna duda, es un excelente momento, o algún comentario al respecto del tema. Así que estamos listos también para esto. Bien, en lo que alguien nos manda alguna pregunta, o en lo que alguna de las personas de aquí del foro tiene algún comentario acerca del perdón, quiero comentar, estaba estudiando en la Biblia acerca de cuál es el centro de la vida cristiana, cuál es el centro de lo que vivimos como cristianos, ¿no? Digo, porque si el chiste es tener una religión, pues no tiene mucha profundidad, ¿no? Pero yo estaba leyendo una parte de la Biblia, y si me permiten lo voy a leer para ustedes. Es Mateo 26, 27 y 28, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, luego tomó la copa, hablando de Jesús, y después de dar gracias se la dio a ellos, a sus discípulos. Estamos hablando de la última cena. Y les dijo, beban todos de esta copa, porque esto es mi sangre que establece el nuevo pacto, la cual es derramada para perdonar los pecados de muchos. O sea, el asunto de la verdadera vida cristiana se centra en el perdón. El propósito de Dios era perdonar. O sea, Jesús vino, sufrió todo el asunto se centra en perdonar. Mira, Lucas 1, 77 al 79. Tú le anunciarás a su pueblo que Él los salvará por medio del perdón de sus pecados. Zacarías está profetizando acerca de su hijo Juan y le dice, va a salvar al mundo el Hijo de Dios a través del perdón de los pecados. O sea, para Dios es sumamente importante este tema del perdón. Quizá es el centro de la vida cristiana, el perdón. ¿Por qué? Porque eso fue lo que vino a hacer Dios a través de Jesús, ¿no? Ver nuestra incapacidad de acercarnos a Dios, nuestra incapacidad de pagar, de ser justos, de ser honestos, de ser rectos, porque todos nos hemos equivocado alguna vez, todos hemos fallado, todos hemos cometido errores, y tú lo decías, a veces cuando guardamos rencor tratamos de sentirnos superiores y hacer como que nosotros nunca nos equivocamos, pero seamos honestos, todos alguna vez le hemos fallado a Dios.
Alguna vez hemos dicho una mentira, alguna vez nos robamos una paletita, alguna vez, no sé, insultamos a alguien, pensamos y dijimos, cómo me cae mal, ojalá se caiga, ¿no? O sea, tuvimos envidia. Alguna vez hubo algo en nuestro corazón que estuvo mal. Sin embargo, de eso se trata el perdón. No tenemos la capacidad de ser totalmente justos. Y esta es la justicia de Dios. La justicia de Dios, como sabe que no tenemos la capacidad, Él nos da un regalo inmerecido, perdón. Entonces, si yo, recibiendo ese regalo inmerecido, no lo puedo dar a alguien más, entonces yo no estoy siendo justo. Es la justicia de Dios. La justicia de Dios pudiera ser, te voy a destruir porque te equivocas, lo mereces. Nadie viviría. Todos estaríamos destruidos si fuera así. Pero el asunto de la justicia de Dios es que Dios dice, aunque tú mereces ser destruido, te voy a dar otra oportunidad. Y al darnos otra oportunidad, nos está permitiendo practicar su justicia, que tendría que ser justamente esto. Decir, así como yo lo recibí, yo te perdono a ti. Quizá no lo merezcas, pero yo tampoco lo merecía. Así que por eso te voy a liberar y me voy a liberar al mismo tiempo. Te voy a liberar de la deuda que tienes conmigo y al mismo tiempo yo me libero porque esa carga me la voy a quitar. Ya no voy a estar pensando en eso y voy a poder disfrutar de una mejor vida. No estar distraído pensando solo en eso, sino disfrutar de una mejor vida, ¿no? ¿Qué te parece? No, la verdad está fantástico. No sé si haya alguien de aquí del foro que quiera hacer alguna pregunta respecto al tema del perdón, o pues seguimos, o no sé si en la transmisión también haya alguien, pero estamos en libertad para las preguntas. Bueno, Diana Alarcón nos hace una pregunta, dice, ¿qué es el perdón espiritualmente y el perdón a uno mismo? Está interesante, porque no es lo mismo perdonar a alguien más que perdonarte a ti mismo. Gracias, Diana Alarcón. ¿O cómo puedes ayudarte a perdonarte a ti mismo? Porque yo creo que primero es encontrar el perdón autónomo para poder perdonar a los demás. ¿Eso puede ser así? Gracias, excelente pregunta, Diana Alarcón. Hablemos del perdón primero hacia ti mismo, ¿no? Ok. Ay, este tema también es buenísimo. Sí, a mí me encanta platicarlo porque muchas veces cuando estoy en el tiempo con las personas les pregunto, ¿cómo estás tú respecto al perdón que te has dado? ¿O te has dado perdón? Y muchas veces cuando la persona está demasiado dura, demasiado resistente, como que ahí se quiebran. Y empiezan a abrir y decir, es que yo no me puedo perdonar que me permití ciertas cosas, que le permití a una persona ciertas cosas, incluso el mismo daño, y muchas veces estamos pensando en por qué lo hice, en si no lo hubiera hecho, si hubiera pasado otra cosa, y empezamos también a lastimarnos nosotros mismos con aquellas cosas con las que nosotros mismos nos fallamos a nosotros mismos. Entonces, quiero ejemplificar el perdón de algunas maneras y normalmente a mí me gusta ejemplificarlo como, pues todos hablamos de heridas, ¿no? En el corazón. Normalmente cuando alguien dice, es que me siento mal, alguien me ofendió, me siento herido, me siento lastimado, siento que algo dentro de mí se rompió, se rasgó, y me encanta ejemplificar este tema con heridas físicas, para que lo vayamos comprendiendo un poquito más. Una herida en el corazón, una ofensa que alguien nos hizo, es parecida a una herida física. Supongamos que alguien aquí, de niño, yo creo a la mayoría nos pasó, andábamos corriendo, andábamos jugando, alguien se trepó al árbol y de pronto, quién sabe qué pasó, pero nos fuimos al piso. ¿A alguien le pasó? O a lo mejor ya hasta de grandes, ¿no? Nos ha pasado alguna experiencia así. Entonces, ¿qué es lo primero que uno siente? Dolor. Eso es la primera sensación. Pero después uno busca dónde fue el dolor, ¿no? Dónde fue el golpe. Y tenemos la tendencia a vernos sangre. Ay, salió sangre, nada más fue un moretón, un raspón. Pero supongamos que fue una herida grande, ¿no? Entonces, uno como niño, como a lo mejor pues ignorante en qué hacer al respecto, pues corre con los papás a pedir ayuda, llorando, gritando, y las heridas son así, empezamos a gritar internamente, ¿no? A veces no lo decimos, nos lo callamos, nos lo aguantamos, y vamos y corremos con el papá, y supongamos que los papás no saben nada de primeros auxilios, bueno, pues lo primero que hacemos es correr con el doctor. Imagínense una herida a la que se le tienen que dar por lo menos unos 10 puntos. Vamos. Wow.
Vamos ejemplificando algo grande, porque yo creo que todos hemos tenido heridas grandes en nuestro corazón. Entonces, vamos con el doctor, la herida está abierta, en lo que me caí había mucha tierra, ya le cayó tierra a la herida. Entonces, pues la mamá o el papá desesperado, viendo sangre, casi se desmaya el hijo y ya cuando nos atienden, pues explicamos en pocas palabras lo que sucedió. No, estaba en el árbol, se cayó y le entró tierra en la herida. Doctor, enfermera, haga lo que tenga que hacer. Entonces, pues lo primero que hacen después de revisar la herida es que traen un algodoncito, una gasita, con algo que a nadie nos gusta cuando se trata de heridas, con alcohol. Entonces, lo primero que hacen es limpiar. Tienen que limpiar la herida porque... Incluso con jabón a veces. Incluso con algo que duele. O sea, el chiste de esto es que nos duele. El niño grita, patalea, incluso le dan un trapo para que muerda del dolor porque es una sensación que a nadie nos Llegan gusta. 4 camilleros, se les trepan, sí, etcétera, ¿no? Sí, y lo vemos como algo gracioso, pero yo creo que al que le pasó se acuerda de que no es nada agradable ese momento. Sí. Entonces pasa la gasa con el alcohol y duele mucho. Entonces después de eso pues viene a lo mejor la anestesia y la sutura. Todo el proceso duele, todo el proceso. Pero ¿qué pasa? Ya le ponen su gasa limpia, su venda y se van a su casa. ¿Qué pasaría, amor, si la mamá dice, no, pues ya se lo curaron, ya está todo bien, ya no pasó nada, y le deja así la venda como por un mes? Una infección increíble, ¿no? Hinchazón, seguro dolor. Sí. Claro, muy mal. Nuestro cuerpo tiene una forma de defenderse y lo hace a través de células. Entonces, pues al tratar de regenerarse, empieza al estar tapado, no se limpia otra vez, entonces empieza a infectar, empieza a salir pus, la herida se empieza a hacer más grande, más dolor, incluso hay gente que no puede ni siquiera tocarle por lo infectado que está. Doloroso que. Entonces, en una herida de ese tipo, pues se necesita ventilación, se necesita que se esté revisando, lavando. Siempre los doctores te dicen es que la venda te la tienes que cambiar cada cierto tiempo, te tienes que lavar con agua y con jabón para que no se te vuelva a infectar, tienes que tomar medicina incluso para eso. Y uno dice, bueno, pues si lo dejo pasar, el doctor siempre te va a decir no lo dejes pasar, porque es algo que tiene prioridad, porque si lo dejas, después va a doler más. Entonces, regresando ya al tema del perdón, o sea, nos estás hablando del proceso del perdón, entonces. Es algo así. Wow. Cuando nosotros recibimos una herida, obviamente nosotros no estamos buscando caernos del árbol. Obviamente nosotros no estamos buscando recibir esa herida. Okay. Pero la recibimos. En algún momento de nuestra vida recibimos una herida. Okay. Entonces, o sea, que a todos nos va a pasar, perdón. A todos nos va a pasar. Si no es que ya nos pasó, pero no lo queremos aceptar. La Biblia dice, Jesús mismo dice, en el mundo van a tener sufrimiento, van a tener aflicción. Entonces, dice, pero confíen, yo he vencido. Ahora, dice, yo les digo esto no para que se entristezcan, no, al contrario, para que sepan que si yo vencí, ustedes también van a poder vencer. Pero nos advierte que todos en algún momento vamos a pasar una situación difícil. Que si estás sufriendo tú, no eres el único que sufres. No eres el único que viviste una situación difícil cuando eras niño, no eres el único que sufriste una situación traumática o que te acaba de pasar, no eres el único. Violaciones, asesinatos, golpes, vergüenzas, violencia, o sea, de todo, en algún momento de nuestra vida a todos nos ha tocado o nos va a tocar. Pero el que no seamos los únicos no significa que tenemos la libertad de quedarnos ahí o que es lo más conveniente para nosotros. Entonces, regresando a la explicación que yo estaba dando, cuando nosotros recibimos una caída, a veces actuamos, o bueno, una herida, mejor dicho, a veces actuamos de manera contraria a lo que haríamos con una herida física. Decimos, no, es que esto me lo hicieron, me lo quedo, y hagan de cuenta que es como estar tratando de limpiarnos nosotros solos la herida, tenemos las manos sucias, imagínense un niño que andaba jugando, las tiene llenas de tierra, trata de quitarse la sangre, así se ensucia más la herida. Entonces tratamos de taparla con un trapito y que ahí quede, ¿no? Y escondemos la herida.
Entonces decimos, no, pues ahí va a quedar y no va a doler, se va a sanar, pero no sabemos en realidad cómo enfrentar ese momento de dolor. Entonces, cuando yo estoy en pláticas con las personas que aconsejo, les digo, lo primero que tenemos que hacer es acudir con alguien que sabe sanar. Eso es lo primero que tenemos que hacer, porque tenemos que reconocer que aunque Dios nos dio la capacidad de perdonar, tenemos que entender que Él es nuestro doctor. Entonces yo les digo, el doctor con el que nosotros corremos tiene que ser Dios, no hay otro. Es el único que tiene la capacidad de agarrar esa gasita con alcohol y limpiarnos la herida. De enseñarnos cómo, de guiarnos, sí. Porque Él es amor, ¿no? Así es, entonces Él, cuando nosotros vamos, yo les digo, tienes que ir, y muchas veces les digo, sí, has de decir, esta Rita está loquita, ¿no? Pero en realidad es un proceso que con el tiempo nos vamos a ir creyendo. Al principio vamos a decir, no, porque son mis emociones, es mi dolor, y es que si me mete la gasa con alcohol me va a doler, me va a arder. Pero voy a llorar, incluso hay gente que dice, es que no quiero llorar, no quiero recordar, pero es tan importante recordarlo y decirle, Dios, me caí así, esa piedra me raspó de esa manera. ¿Por qué? Porque al estarlo diciendo, estamos entregando y reconociendo que ya no va a ser de nosotros esa herida, sino que Dios la va a sanar. Y cuando lo hacemos, duele tanto porque es como la herida que está siendo limpiada. Nos están suturando la herida, nos están poniendo el vendaje y por eso duele. Pero cuando va pasando el tiempo, uno que ha tenido heridas de ese tipo se da cuenta que pasa una semana, un mes, y nos tocamos, incluso a veces uno hasta le hace así fuerte, ¿no? Y dice, ya no me duele. Y disfrutamos, empezamos a sonreír, empezamos a utilizar más esa parte de nuestro cuerpo que nos lastimamos y se nos empieza a olvidar. Pero si hay alguien que nos dice, oye, ¿qué te pasó en el brazo? Por ejemplo, ¿no? Una marca que tenemos llamada cicatriz, nosotros vamos a recordar y decir, me pasó esto, pero ya no nos va a doler. ¿Por qué? Porque significa que ya pasamos por el proceso del perdón. Pero el proceso del perdón es ir todos los días a que Dios nos sane esa herida. Okay. Sí, porque podemos llegar al punto de decir, bueno, un día, Señor, ayúdame a perdonar, quiero perdonar a tal persona que me hizo este daño, pero se nos olvida y al día siguiente lo dejamos pasar. Es como que nuestra herida fue limpiada el primer día, pero se quedó con la venda y se va a volver a infectar. Hasta que nosotros digamos, esto ya no duele, lo recuerdo, pero ya no me duele, entonces podemos decir, ya perdoné. Dios ha sanado totalmente mi herida. O sea, el asunto del perdón es venir ante Dios, nos decías, y abrir nuestro corazón. O sea, tener la confianza de decirle, esto fue lo que me pasó, y contárselo, ¿no? Pero tú decías algo importante, decirle, ayúdame a perdonar. Y en ese proceso uno va soltando y va dejando de doler. Sin embargo, después de que yo voy con Dios y de que descargo mi corazón con Él, de que a lo mejor lloro con Él, ¿la cosa termina ahí o tengo que acercarme a la persona, en este caso, y restablecer? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, si me permites, cuando hablamos, por ejemplo, del perdón, hablando de Dios y nosotros, cuando nosotros le fallamos a Dios, cuando nosotros hacemos algo incorrecto delante de Dios, a veces pensamos que ofendemos a Dios y ya, ¿no? Pero la verdad es que todo lo que implica pecado es todo lo que nos daña a nosotros mismos. Dios nos está protegiendo y nosotros cuando le fallamos a Dios le estamos diciendo a Dios, no me importas. Y rompemos una relación. Eso es lo que hacemos en realidad, romper una relación. Pero cuando yo voy a Dios, estoy recuperando mi relación. Entonces, el perdón yo creo que tiene que ver con eso, con reconciliación. El perdón tiene que ver con retomar algo que se rompió, reconstruir, ¿no? Entonces, digo, por lo que estabas diciendo, no sé, a lo mejor alguna persona que nos está escuchando vivió algún asunto de violencia con alguna persona. O sea, el asunto es tener que ir con esa persona también. Esa es mi pregunta. ¿Tienes que ir o tienes que quedarte solamente con eso, con Dios y ya no siento, ya lo dejo ahí? ¿Cómo sería esa parte? Eso depende mucho de la situación. Por ejemplo, si es una mujer o un hombre incluso, que ya se dan muchos casos también, que fueron violentados y salieron huyendo de la situación y han perdonado, han pasado por el proceso del perdón, depende de la otra persona también. Porque, por ejemplo, si yo estuve casada con una persona que me violentó durante muchos años, salgo y perdono, y digo, bueno, me gustaría retomar mi relación de matrimonio, pero la otra persona no ha tenido un cambio y no quiere cambiar, entonces no hay manera de reconciliar. ¿Por qué? Porque voy a regresar al mismo problema.
Pero Ok. si es una persona, por ejemplo, que dice, yo durante años no le he hablado a mi papá por algo que me hizo y sé que ya no lo va a hacer, que mi papá está arrepentido, que incluso él también ha perdonado, ha pedido perdón, eso es diferente. Cuando la otra persona sí tiene la intención de un cambio, cuando la otra persona dice, ¿sabes qué? Valoro tu sacrificio, valoro tu perdón y quiero echarle ganas. Y a fin de cuentas, a lo mejor vamos a seguir lastimando a alguien, pero no va a ser intencionalmente. Entonces, sí va dependiendo de cada caso el regresar y decir, ¿sabes qué? Sí quiero retomar esta relación, porque no se trata nada más de rencor o de decir, pues, no, sino también de si la otra persona va a seguir haciéndolo de una manera intencional. Eso es, que sea intencional. Ok, o sea, que estás diciendo que son situaciones específicas. Claro. O sea, tú puedes perdonar, pero la situación de poder mantener una relación o no tiene que ver con también la otra persona, si está dispuesta a retomar. A lo mejor la otra persona no esté dispuesta y entonces en este caso tendría, quizá yo, para poder terminar mi proceso de perdón, llegar y decir, olvida lo que pasó. Estamos en paz. Si tú necesitas algo, voy a estar para ti. Pero, o sea, ya no me duele. Olvida lo que pasó. A lo mejor el otro diga, no me interesa, no me importa. Pero cuando yo hago eso, estoy, vamos a decirlo así, estoy cerrando el ciclo, ¿no? Claro. Estoy terminando esa parte que era necesaria en mi vida soltar. Porque muchas veces decimos, no, ya lo olvidé, ya con Dios, ya le dije que no, pero si, cada vez que lo veo me duele, cada vez que lo veo me da coraje, me sigue estorbando en mi vida, entonces no se ha completado el ciclo. Yo viví una situación bastante difícil, si me permiten compartir. Fue una situación familiar muy dura y yo llegué a tener mucho coraje en mi corazón. Y es cierto lo que decíamos al principio, yo llegué a mirar a esa persona y la miraba y tenía tanto coraje y yo decía, que me provoque, tengo ganas de golpear, tengo ganas de, o sea, a ese punto, ¿no? Fue muy difícil para mí cuando me di cuenta que eso me estaba estorbando en mi vida, ya no pensaba en otra cosa más que en eso. Así que dije, necesito soltarlo, lo que decíamos ahora, ¿no? Porque me estaba estorbando a mí ya. Entonces empecé a hacer lo que tú decías, ir con Dios, decirle, ayúdame a perdonar, necesito hacerlo. Y una de las cosas que yo incluí dentro de esto fue empezar a orar por él. Y eso fue de lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida, tener que orar por una persona y pedirle a Dios que lo bendiga. Pedirle a Dios, ayúdalo a cambiar, ayúdalo a ser mejor, ayúdalo a que se arrepienta de lo que hizo, ayúdalo a que haya un cambio pues en él. Fue difícil porque yo estaba pidiendo prosperidad para él, bendición para él, cuando me había dañado a mí, me había dañado de alguna manera, ¿no? Entonces fue duro hasta que llegó el punto en que se me empezó a hacer más fácil orar por la otra persona, bendecir a la otra persona. Y cuando empezó a pasar eso, yo dije, tengo que dar un siguiente paso. Y el siguiente paso fue acercarme a esa persona y darle un abrazo. ¡Wow! La primera vez que lo hice fue así como... Y le expresé, ¿sabes qué? Eres importante para mí. Entonces fue duro para mí hacer eso la primera vez. Pero conforme a como lo fui haciendo, hubo un cambio en mí. Él me dijo, ¿sabes qué? No sé, siento tu amor honesto, sincero. Y eres la persona que más me ha tratado así. Luego me enteré que él vivió muchas situaciones difíciles de violencia, situaciones duras en su vida. Y que quizá también eso lo llevó a repetir patrones, como tú decías, ¿no? Sin embargo, en la medida en que yo iba entregando mi carga a Dios, como tú decías, orando por la otra persona, porque Dios lo bendijera, y que yo fui buscando la relación, mi corazón fue sano. Hubo un día que llegué simplemente y lo abracé con tanto cariño y me di cuenta, como tú decías, ya no duele, ya no dolía. Y la libertad fue para mí. Yo me sentí mejor, me sentí en paz, me sentí muy bien. Y pude seguir con mi vida pensando en otras cosas, ya no centrado en eso que me estaba hiriendo y que me estaba lastimando. Entonces, el perdón nos conviene a nosotros. Nos conviene porque vamos a poder, como decíamos, ser libres y poder imitar lo que Dios hizo con nosotros. Cuando hacemos eso es fantástico. Tú decías, a veces la gente no quiere. Y este es el asunto. Cuando dices, es que no puedo. No es que no puedas. No quieres. Es que no quieres. Es que te duele demasiado. Es que no estás dispuesto. Y este es un asunto importantísimo. Si tú necesitas fuerzas para perdonar porque sientes que tú solo no puedes, necesitas una relación con Dios. Necesitas pedir la fuerza de Dios porque la Biblia enseña que Dios es amor. Y si Dios es amor,
Dios quiere ayudarnos y darnos de su amor para que nosotros podamos reproducir y amar. Si no dependemos del amor de Dios, nuestra fuerza se va a agotar. Y a la tercera vez vamos a decir, ya no aguanto, ya no quiero nada. Jesús era bien extremo. Jesús decía, tienes que perdonar 70 veces 7. Y dice que calculando, haciendo ese cálculo matemático, es un número casi infinito, es impresionante. Jesús lo hizo intencionalmente. Jesús dijo, no debe haber un límite. O sea, claro, tú lo decías, ¿no? A lo mejor hay una situación donde una persona está corriendo peligro y entonces puede haber perdón, pero lejos, cuando la otra persona no está dispuesta a cambiar, ¿no? Pero sí, yo por lo menos decir, ya, perdoné, solté, ya no tengo esta situación en mi corazón, ¿no? Es diferente, pero el asunto del perdón tiene que ver con eso, con que yo tenga la fuerza para poder decir, esto no me duele, esto no me daña, me siento en paz para poder hacer lo que tengo que hacer y vivir como tengo que vivir. Algo de lo que me gusta cuando leo la parte de que Jesús dice es que tienes que perdonar 70 veces 7. Bueno, en realidad no es un número infinito, ¿verdad? Son 490 veces. Pero a veces uno dice, bueno, la voy a contar. ¿Ya ¿Sí? Sí. 70 por 7, ajá. No es a la séptima potencia, es que yo... Bueno, yo es así. Bueno, Ajá. Entonces, sea sí el número que sea, ajá. A fin de cuentas, cuando entendemos el número o el significado también del número, muchas veces cuando en la Biblia se menciona el número 7 significa perfección divina. El número 7 es el número, se le llama de Dios. Okay. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús aquí? Que Dios nos dio un perfecto perdón. Entonces no significa que voy a contar, ya fue la primera, fue la segunda, y ya llegamos al número que hace esta operación matemática. No, significa que así de la misma manera como yo tuve el perdón, un perdón perfecto, sí, yo lo voy a otorgar también. Y eso me gusta mucho porque si empezamos a contar, entonces estaríamos como el banquero, como el ejemplo que ponías, ¿no? Pero esto significa que lo voy a hacer sin importar cuántas veces lo hagan. Como yo les decía, obviamente no vamos a estar buscando la piedra que nos hizo caer, ¿no? Claro. Sino que cuando sabemos que alguien nos hirió de una manera no intencional. Cuando es no intencional es cuando nosotros decimos, pues sí, o sea, estamos dando el perdón y estamos cerca de esta persona, pero es diferente cuando alguien lo está haciendo ya de una manera intencional. Decimos, sí te perdono, pero no puedo continuar así. O sea, por salud no puedo continuar. Wow. Y bueno, recordando un poquito lo que Diana Alarcón nos decía y hablaba acerca del perdón a ti mismo, ¿no? Creo que eso también es muy importante porque así como necesitas perdonar a otras personas, también necesitas entender que como seres humanos, decíamos, todos nos hemos equivocado y nos vamos a equivocar en algún momento. Entonces, hay una frase que yo publiqué en Gama y Rita, en la página de Facebook, y lo que decía en esa frase era, trabaja en tus cambios, no en tus culpas. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en todo lo que hicimos, en que lo hubiéramos hecho diferente, en que por qué nos permitimos eso, o por qué hicimos esas cosas, como decías hace un momento, estamos pensando solo en nuestras culpas, en nuestro pasado, en lo que debimos haber cambiado, y eso también nos retrasa, porque pensar en todo lo que no hiciste, pensar en todo lo que pudiste haber hecho, culparte a ti mismo de tantas cosas, eso no te va a hacer avanzar. No te beneficia nada. Entonces, sí es importante reconocer, me equivoqué, para poder cambiar, pero la idea es decir, me equivoqué, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer para hacerlo mejor? Ese es el punto. Por eso la expresión, trabaja en tus cambios, no en tus culpas. Ok, me equivoqué, dejé a lo mejor que me violentaran por 15 años. Ok, me equivoqué, estuvo mal, pero puedo cambiar. Tenemos que pasar por el mismo proceso del perdón. Cuando yo les hablo de esto, yo les digo, así como tienes que empezar a perdonar a las personas que te dañaron, tienes que empezar también un proceso. O sea, puede ir a la par. Claro. ¿Por qué? Porque así como un doctor te sana una herida y al mismo tiempo te está limpiando la otra, Dios hace lo mismo. Cuando nosotros lo entregamos, le decimos, ¿sabes qué, Dios? Estoy enojada conmigo. Incluso hay gente que dice, me odio a mí mismo. Entonces, decirle, Dios, hice esto, me equivoqué en esto y quiero entregarte esto que me causa tanto dolor y al mismo tiempo quiero entregarte esto que me ha causado dolor de otras personas. Entonces, la herida puede ir sanando a la par. Y yo les digo, hay heridas que no se comparan, hay heridas que son más grandes, o que incluso las hemos dejado pasar, y les pongo el ejemplo de llagas, ya se han hecho llagas, y va a ser mucho más lento el proceso de sanar, pero es importante saber que
que podemos entregar todas esas heridas a la par en nuestro tiempo de plática con Dios, de decirle: Dios, te entrego esto, sáname, ayúdame a limpiar mi corazón. Y cuando hacemos esto, Dios lo va sanando, pero como les decía, hay heridas que van a sanar rápido, porque a lo mejor fue un raspón pequeño que no necesita de mucha atención. Pero no tenemos que desanimarnos de decir: híjole, pues es que no sano y no siento y me duele todavía. Algo que yo les digo: cuando tú te estás dando cuenta que estás sanando, aunque todavía no cicatriza la herida, lloras menos. Okay. Lo estás haciendo de manera sincera, estás orando y todo, estás platicando con Dios, pero ya no lloras tanto. Al inicio son lágrimas, pero lágrimas, y no dejas, uno no deja de llorar. Y ya cuando pasa, no sé, ¿qué te gusta? Un mes hablando de una herida grande, son unas 3, 5 lágrimas y decimos: sí me duele todavía, pero ya no tiene el mismo impacto de dolor que al inicio. Y es lo mismo con el perdón hacia uno mismo. Depende del tamaño de la herida que nosotros mismos nos hemos hecho, es el tiempo que vamos a sanar. Ok. Diana Alarcón nos hace una pregunta y se me hace muy interesante también. Ella dice: ¿qué pasa cuando aún duele, pero te acostumbras a vivir con el dolor? Eso está fantástico. Y aunque tengas la fuerza de voluntad y no encuentres tu paz, ¿cómo lo puede hacer uno? ¿Cómo se puede hacer para venir a Dios y dar el siguiente paso, que en este caso es perdonar? Si me permites, rápido les comparto una cuestión personal. A mí, cuando yo estaba en la prepa, me acuerdo que me gustaba mucho cantar, como me gusta todavía hacerlo, pero me gustaba mucho escuchar música así de tristeza, de dolor, y me gustaba, no sé si les ha pasado, sumirme en el dolor, porque a veces te acostumbras a eso y lo disfrutas. Y escuchas el rata de 2 patas. Y tú dices: ¡ay, sí! ¿No? ¡Oh! Nos hacemos las víctimas, ¿no? Nos hacemos la víctima. Nos gusta y disfrutamos eso. Sí. Decimos: se siente bien sentir el dolor, ¿verdad? Y a veces nos habituamos a ese ambiente de dolor, de angustia, y nosotros mismos lo provocamos. Y esto es interesante porque dicen la neurociencia, ¿verdad? No recuerdo el término, pero la neurociencia afirma que nosotros tenemos la capacidad de modificar nuestras emociones dependiendo de lo que pensamos. Fíjate, que a mí se me hizo muy interesante, y es parte de lo que la Biblia dice. La Biblia dice que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento. Entonces, si yo me quedo con cosas viejas, con cosas del pasado, con cosas que están ahí y las voy anidando, cada vez que yo recuerdo, fíjense, esto es interesante, cada vez que yo recuerdo algo y lo voy enriqueciendo de cosas, de elementos, y entonces lo voy haciendo más grande. Exactamente. Entonces yo digo: no, a mí un cuate en la secundaria, estábamos jugando, de pronto agarró el balón y así de maldad, ¡pam!, me lo aventó en la nariz y me lastimó. Y dije: ¿qué le pasa? Simplemente lo estaba haciendo así porque quiso lastimarme. Y cada vez que yo lo iba recordando, yo me acordaba de más detalles, según yo. Pero lo hizo así. Pero fue así. Los otros se rieron. Se burlaron de mí. Que verdad. Exacto. Entonces, que me vio distraído, pero sí esto. Y cada vez vas haciendo la situación más grande. Y eso va causando en tus emociones, en tus sentimientos, más dolor. Se convierte en una historia terrible de novela que tú mismo haces porque estás reproduciendo la situación y la estás completando con más cosas. Entonces, si no renuevas tu entendimiento y no decides soltar esas cosas que te están dañando, eso mismo va a ir haciéndose más grande, como una bola de nieve, y te va a estorbar cada vez más y cada vez más. Entonces, te acostumbras al dolor, te gusta el dolor, te gusta hacerte la víctima, ¿no? Como decíamos, y entonces no puedes superarlo. Si tú quieres ser libre, si tú quieres dar el siguiente nivel, si tú quieres tener una nueva relación, si tú quieres amar a tus hijos y darles un buen ejemplo, si tú quieres ser una persona amable, ser una persona que tenga paz en su corazón, necesitas dar el siguiente paso. Es decir, dejar atrás esas cosas que te estuvieron dañando por tanto tiempo y decir: ya basta. Quiero una mejor vida, quiero una mejor relación, quiero estar en paz. Así que a veces tendrás que decirle no a esas cosas que te estaban dañando. Es necesario aprender a decir no a esos recuerdos, decir no a estar creando historias y decirte a ti mismo: ¿sabes qué? Ok, estuvo feo, estuvo fuerte, pero ya tiene 20 años. Eso ya tiene 10 años que pasó. Eso, es tiempo de decir: ya basta. Necesito un cambio, porque todos necesitamos cambio. Cuando nos quedamos ahí estancados solo en eso,
nuestra vida se estanca y todo lo estancado se deteriora. Tú lo decías muy bien. Así es. Así que es importante, gracias Diana por hablar de esto, acostumbrarse al dolor no significa que lo hayamos superado. Acostumbrarse al dolor nos va a mantener en una parte de nuestra vida y no nos va a permitir crecer, avanzar o cambiar. Y vamos a otorgar eso mismo, que es lo que yo les decía. Exacto. O sea, mientras más dolor estoy acumulando, más dolor estoy ofreciendo a las personas. Por ejemplo, si yo empiezo a amargar mi corazón de tal grado que no he perdonado a una persona que me dañó en mi infancia, entonces cuando yo esté con mi esposo, a lo mejor va a venir un recuerdo y le voy a empezar a platicar. Entonces, las personas a mi alrededor, de tanto dolor, de tanto odio que yo siento en mi corazón y que lo estoy compartiendo, se van a aburrir de mí. Incluso van a decir, es que no piensan otra cosa. No tiene caso estar conviviendo con una persona así. Y por eso es que después nos empezamos a volver personas aisladas, porque nosotros mismos nos alejamos de los que nos aman. Nos empezamos a aislar y empezamos a que nos guste la soledad, pero el que nos guste no significa que esté bien. Porque en realidad el pecado nos gusta. O sea, cuando el rencor llega, entonces empieza a atrapar cada área de tu vida. Sí. Tú lo decías, entonces ya ves, por ejemplo, malos a todos. Este me quiere hacer daño. Este también me hizo esto. El otro seguramente va. Así empezó. Y entonces te empiezas a amargar en todas las áreas, ¿no? Y se vuelve una cuestión de problema en todo sentido. Sí. Ya no es solamente el rencor con una persona. Te empiezas a identificar con todos y a ver problemas en todo lugar. Ajá. Se vuelve como una adicción incluso, que decimos, Sí. yo lo puedo controlar, pero en realidad no, nos empieza a estorbar en todas las áreas de nuestra vida, en lo espiritual, en lo emocional, en lo familiar, en lo laboral, en todas las áreas que le quieras poner, en todas las áreas nos va a afectar. Y es lo que te decía, nos va a limitar el crecimiento. Por eso es que decimos, es que esa persona está tan amargada que ya ahí está solo, ahí incluso se va a morir solo, porque nadie quiere estar con esa persona que simplemente habla de lo malo que le pasó, de lo malo que fue la vida con ellos. Y no supieron aprovechar en realidad lo bueno. Y hay algo que a mí me gusta platicar también mucho de este tema cuando les digo, cuando cambiamos nuestro enfoque, ¿cómo cambian las cosas? Cuando decimos, bueno, sí quiero perdonar, normalmente estamos habituados a ver lo negativo de todo. Todo. Cuando tenemos rencor. El rencor, así es, el rencor nos lleva a ver lo negativo de todas las cosas. Pero cuando yo les digo, vamos a trabajar en el perdón, pero también vamos a trabajar en cambiar nuestra perspectiva. Aprender a agradecer. Cuando yo despierto y digo, me desperté y hago mis cosas normalmente, me baño, me alisto, para mí es una rutina, pero por ejemplo, suponiendo que el perrito hizo una travesura, todo mi día se va a opacar por mi perrito. Es que mi perro hizo esto y es que esto, y me amargo y me enfoco solamente en eso, que fue un detalle pequeño. En cambio, cuando les digo, cuando empezamos a agradecer los pequeños detalles, de decir, tengo una cama, pude levantar, pude abrir mis ojos, no estoy en un hospital, tengo a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, y lo que se nos hace lo más común, entonces incluso una travesura grande del perrito no me va a afectar. ¿Por qué? Porque entiendo que hay más cosas buenas por las que yo puedo agradecer, por las que puedo vivir la vida, que malas que me estén afectando. Interesante, cambiar mi perspectiva. Sí. Wow, sí, así puedo cambiar mis sentimientos también. Cuando cambie mi perspectiva, mis sentimientos van a ser diferentes porque estoy trabajando en tener pensamientos correctos. Así es, enfocarte en lo más sano para ti. Wow, no, pues fantástico. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda al respecto del tema del perdón. Igual si están en redes y quisieran mandarnos sus preguntas, estamos a punto de terminar ya hemos tenido un buen tiempo aquí con las personas que están conectadas. De verdad agradecemos mucho a todos los que se han estado conectando, los que se han comunicado con nosotros. Gracias a Diana Alarcón, a Ana Pintor, gracias a Jexima Jiménez, Jonah Ramírez, gracias a los chicos que han estado aquí. No sé si hay alguna pregunta más acerca del perdón. ¿Algún comentario? Yo creo que no. Entonces, pues corazón, gracias por estar con nosotros y compartir un poco de lo que conoces acerca del tema. Yo quise que estuvieras hoy aquí ayudándonos porque entiendo que ha sido una cosa en la que has tratado de especializarte y de trabajar con las personas, y de verdad yo considero también que es un tema muy importante. Todos necesitamos aprender a soltar esas cosas que nos están hiriendo, aprender a trabajar en nuestras
en nuestras heridas, en esas áreas que están ahí, que sí, van a doler, pero si no lo compartimos, si no hablamos con Dios, si no pedimos su ayuda y su fortaleza, no vamos a poder lograrlo. Lo necesitamos. Sí. Yo necesito trabajar en el perdón. Es una cosa que nos conviene a cada uno de manera personal. Y hay una frase de Antonio Cruz que dice que la paz no es el silencio de las armas. Eso me encantaba. Muchas veces tú dices, no, pues no hay problema aquí en este grupo. Pero si en tu corazón, si en tu mente hay algo que te molesta, algo que te incomoda, algo que te hace sentir mal, una falta de perdón, entonces no va a poder haber paz, no va a poder haber verdadera armonía. Para que haya verdadera armonía, tienes que tener tu mente y tu corazón limpios. Cuando tú los tienes así, tú vas a sentir armonía en el lugar. Cuando no, cualquier lugar donde estés, vas a sentirte incómodo, vas a sentirte extraño, vas a sentir que no perteneces. Porque la paz, a los demás. Claro, porque la paz no es el silencio de las armas. La paz es el silencio en tu corazón. Estar tranquilo, estar bien con Dios y poder decir, estoy en paz, estoy tranquilo con los demás, tengo buenas relaciones, sanas relaciones, no hay cosas que me duelan en mi corazón, ¿no? Si este video fue de ayuda para ustedes, lo primero que les recomiendo a los que nos están viendo y que nos ayudaron también a compartir en sus redes sociales, les recomiendo mucho, demos el primer paso. A lo mejor nos va a doler y a lo mejor no lo queremos expresar, hablarlo porque nos duele. Yo les recomiendo mucho, escríbenlo, escriban cada una de sus heridas, las que más recuerden, después van a ir saliendo otras, pero escríbanlas. Y cuando estén solos en su cuarto, un tiempo por la mañana, por la noche, empiecen a platicar con Dios como si estuvieran platicando con un amigo y díganle, Dios, no puedo hacerlo yo solo. Aquí están mis heridas, me duele, me hicieron esto, desde mi infancia tengo esto, lo traigo cargando, lo traigo arrastrando y como grillete no me deja crecer. Díganselo. Y va a doler, sí, va a doler mucho, pero significa que Dios está empezando a sanar. Háganlo y no lo dejen de hacer. Todos los días háganlo hasta que ustedes digan, ya no duele. Puedo recordarlo, pero ya no duele. Sé que fue un momento difícil, duro en mi vida, pero esto me está ayudando a entender que voy a crecer, que voy para adelante. Y un consejo más, aunque hayamos perdonado cosas de nuestro pasado, en el futuro van a presentarse otras personas que nos van a lastimar, intencional o no intencionalmente. Tenemos que estar trabajando todos los días. Cuando detectemos algo que ya nos hizo la persona, que estamos pensando algo malo, algo que no es debido de la otra persona, entonces decir, otra vez estoy guardando rencor y acudir rápido antes de que nuestra herida se convierta en una llaga que sea más difícil y más lento de sanar. Gracias, gracias, amor. Ángel Olalde nos dice, el perdón también conlleva consecuencias que uno debe afrontar al ser perdonado. O sea, sí, como tú decías, al ser perdonado lo ideal es que haya cambios. Claro. Si no, entonces la relación quizá no se pueda recuperar, pero yo sí puedo estar libre en mi corazón. Gracias, Ángel, por comentarnos, por hacernos este comentario. Gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Gracias a los que estuvieron aquí en el foro. Muchas gracias a los muchachos de los J Más Pro. Un aplauso para ustedes, chicos. Yeah. Y un aplauso también para el equipo de multimedia de Betel. A ver, otro aplauso para ellos. Toda la iluminación, todo el trabajo que tienen que hacer, conectar las cámaras, filmar, estar allá haciendo los cambios en las tomas, poniendo los banners, todo eso que ellos hacen, de verdad es un trabajo fantástico. Gracias de verdad a todos los chicos del equipo de multimedia también, al equipo de J Más Pro que también pues estuvimos haciendo este trabajo. Lo vamos a hacer una vez al mes, así que esté pendiente por favor de la próxima transmisión. Si tiene algún tema, si tiene algún tema que proponernos, por favor hágalo, para que así una vez al mes podamos hacer la transmisión y nos sugieran el tema que quieren que hablemos, ¿no? Les recuerdo que también todos los viernes a las 8 de la noche tenemos reunión de los J Más Pro aquí en Betel, San Luis Potosí. Infórmate, por favor. La próxima semana, si no me equivoco, no va a ser aquí. Vamos a ir a hacer alguna obra para atender a algunas personas que tienen necesidad. Así que va a estar muy interesante. Infórmate a través de la página de J Más Pro o estate al pendiente de la página de Betel San Luis Potosí. Te animo a que te suscribas a las páginas de Facebook desde donde estamos transmitiendo. Ahí está la página Betel San Luis Potosí, ahí está la página J Más Pro, ahí está la página de Gama y Rita también para que tengas más información. Síguenos por favor para que tengas más información acerca de estos temas. Si tienes alguna duda, tienes algún comentario, mándanos en inbox. Queremos ayudarte. Si estás
pensando cómo hacer para perdonar, si estás dudando, si necesitas apoyo, cuenta con nosotros, por favor. Estamos para servirte. Que Dios te bendiga. Gracias por estar conectados con nosotros. Mandamos un fuerte abrazo a todos los que se están conectando también. Que Dios les bendiga. Y bueno, esto fue Foro Abierto con el tema El Perdón. Muchas gracias a todos. Un fuerte aplauso para todo el equipo. Gracias. Bienvenido a Betel, casa de Dios, nuestra casa.